porque de hecho Valencia en cierta forma tiene muy dañada su imagen reputacional por todos los casos de corrupción que se ligan justamente a su mandato como presidente de la Generalitat, ¿no? Hay que recordar que este señor es el presidente del fiasco de la Fórmula 1, del fiasco de los grandes eventos, mientras tenía a los niños en barracones, privatizaba hospitales, y yo no sé muy bien con qué hoja de servicios se pretende presentar a las elecciones aquí en la ciudad con todo el daño que ha hecho a la imagen de Valencia. Aprende mucho que diga que va a pedir, ¿no?, que se anule esa imputación como si fuera casi una decisión personal. Oiga, mire, esto es una decisión judicial, hay un procedimiento judicial que le está él juzgando precisamente por un caso de corrupción, que es el caso Balmos, ligado a la Fórmula 1, cuyo perjuicio económico para las arcas públicas se cifran en ni más ni menos que en más de 23 millones de euros, y por lo tanto eso, como él comprenderá, merece una investigación judicial que va más allá de sus deseos de presentarse a cabeza de lista aquí en Valencia.